Hay conceptos que, bueno, suenan a advertencia de película de catástrofes, ¿no? Y hoy tenemos uno de esos. Bancarrota hídrica global. Uf, suena fuerte. Suena muy fuerte y no es una metáfora para un titular alarmista. Es el término técnico, muy preciso, que usó la Universidad de las Naciones Unidas en... Informe de enero de 2026. O sea, más actual imposible. Recientísimo. El objetivo de hoy es explorar qué significa realmente esta bancarrota, usando como lente un análisis crítico del ingeniero Ronald Nakajima Ojeda sobre el caso de Perú, un país que vive una paradoja increíble. Tiene lluvias torrenciales y a la vez se asoma a este precipicio hídrico. Bueno, vamos a desglosar esto. Es que el término es clave, ¿eh? Bancarrota hídrica no significa simplemente que no haya agua. Es un concepto mucho más sistémico. A ver. Significa que la infraestructura y la gestión que garantizan el agua, en la cantidad, la calidad y en el momento oportuno, han colapsado. Ok. La mejor forma de entenderlo es pensar en el dinero. Puedes tener millones en tu cuenta, pero si la red de cajeros, las transferencias, los bancos, si nada de eso funciona, estás en la quiebra funcional. No puedes acceder a tu riqueza. Claro, el dinero está, pero no puedes usarlo. Exacto. Con el agua pasa lo mismo. El recurso puede estar ahí, pero el sistema para gestionarlo, pues, ha fallado. Entendido. Entonces, el problema no es que no llueva, sino que el sistema de plomería del país está roto y no puede guardar el agua para cuando realmente se necesita. Justo ahí. Y esa es la paradoja que menciona el análisis de Nakajima. Cae una fortuna líquida del cielo cada año, especialmente en la sierra, y la vemos pasar de largo, directa al océano. Exactamente. El análisis es muy contundente en ese punto. No es un problema de escasez de recurso natural, sino una falla monumental de visión y de infraestructura para retener y gestionar ese recurso. Es una oportunidad trágicamente desperdiciada. Año tras año. Para darle una dimensión real a esa falla monumental, el informe nos da unas cifras comparativas que son francamente difíciles de creer. Pone a Perú frente a otros países. Por ejemplo, menciona que España ha construido una capacidad de almacenamiento de más de 55,000 millones de metros cúbicos. ¿55,000? En cambio, Perú apenas supera los 5,700. La diferencia es de casi 10-1. Y ojo, España no es necesariamente un país con más recursos hídricos per cápita. Simplemente tomaron una decisión estratégica hace décadas. Y la comparación no termina ahí. El informe también habla de Chile. O sea, para que quede claro, un solo proyecto en Chile, un embalse individual de 200 o 300 millones de metros cúbicos, podría equivaler a casi el 5% de toda la capacidad de almacenamiento de Perú. De toda. La escala de la diferencia es brutal. Es brutal. Así es. Un solo proyecto allí puede tener un impacto relativo enorme en comparación con la suma de todo lo que existe en Perú. Y aquí es donde el análisis, se pone interesante, porque desmonta la excusa más común. Que sería la geografía, supongo. Nuestras montañas son muy empinadas, nuestros ríos son muy cortos, ese tipo de argumentos. Exacto. Pero el informe es enfático. Esta diferencia abismal no es climática ni geográfica. Es una brecha de planificación y de decisión técnica. O sea, es una decisión humana. Totalmente. Otros países entendieron hace mucho tiempo que la seguridad hídrica, que no es otra cosa que tener agua disponible todo el año, depende de la regulación a gran escala. Es decir, construir la infraestructura necesaria para almacenar el agua de las temporadas de lluvia y usarla en las temporadas secas o de estiaje. Claro. No es ciencia ficción, es la base de la ingeniería de recursos hídricos desde hace más de un siglo. El problema, como lo plantea el informe, es una miopía estratégica. Ok, entiendo la brecha de planificación. Pero sería injusto decir que no se está haciendo nada. El informe menciona algunos proyectos que se están ejecutando ahora mismo, ¿verdad? Para entender la política actual. Sí, y es un punto crucial del análisis, porque evalúa si estas acciones están a la altura del desafío. Menciona, por ejemplo, el proyecto Condoray en Ayacucho, que se presenta como un logro, un reservorio de 21,800 metros cúbicos. 21,000. Y por otro lado está el programa nacional más visible, el Fondo Sierra Azul, que en 9 años ha logrado una recarga hídrica de 90 millones de metros cúbicos en 17 regiones. A primera vista, 90 millones de metros cúbicos suena a muchísima agua. Suena a mucho, hasta que aplicas el rigor técnico.
¿Qué es lo que hace el informe? Empecemos por el reservorio de Ayacucho. 21.800 metros cúbicos. Durante una lluvia intensa en la sierra, esa capacidad se puede llenar y vaciar en cuestión de días, a veces horas. No tiene ninguna capacidad de regulación estacional, que es lo que realmente importa para combatir la sequía. O sea, se llena y se va. Se va. Para empezar a hablar de una regulación que te permita guardar agua de febrero para usarla en agosto, necesitas un volumen mínimo de 1 millón de metros cúbicos. La diferencia de escala es de 50 a 1 como mínimo. Gigantesca. Y lo mismo ocurre con la cifra de Sierra Azul. 90 millones de metros cúbicos en 9 años suena bien, pero si lo promedias, son apenas 11.25 millones por año para todo el país. Para todo el país. El autor es muy claro al respecto, y cito: esa cifra no alcanza siquiera para cubrir la demanda estacional de un solo valle agrícola de mediana importancia. ¡Wow! Y es importante aclarar algo. El análisis no desmerece el esfuerzo local de las comunidades. Lo que cuestiona es la escala de la política nacional. Es aquí donde el informe usa esa analogía brutalmente honesta. ¿Cuál? Estamos enfrentando un incendio forestal con baldes. Esa imagen es desoladora. Realmente te hace sentir la magnitud del problema y la insuficiencia de la respuesta. Pero aquí es donde me surge una duda, y creo que es una objeción válida. A ver, un momento. Pero esto me suena a la crítica de siempre a los grandes proyectos. ¿No es mejor una estrategia descentralizada, con muchas soluciones pequeñas, que poner todos los huevos en una sola canasta gigante? A primera vista, la idea de las cochas, o pequeños reservorios, me parece bastante sensata, más cercana a la gente. Y esa es posiblemente la parte más reveladora y alarmante de todo el análisis, porque lo que parece sensato a corto plazo puede ser una trampa a largo plazo. ¿Una trampa? El autor introduce un concepto que denomina el efecto bloqueo. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que construir algo bueno y útil hoy puede, de hecho, ser perjudicial a largo plazo? O sea, eso va en contra de toda intuición. ¿Cómo es posible? Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué pasa si la solución de hoy impide la solución real de mañana? Y eso es exactamente lo que el análisis argumenta que está ocurriendo. El problema es doble, técnico y legal. Ok. Técnicamente, Sierra Azul a menudo financia y construye estos pequeños diques, las cochas, sin un estudio hidrológico completo que evalúe el potencial máximo de esa ubicación. Se construye donde la comunidad lo pide, sin una visión de cuenca. ¿Y el problema legal? Ahí está la trampa. Se construye una cocha de, digamos, 20.000 metros cúbicos en un lugar que geográficamente tenía el potencial para una presa de 5 o 10 millones de metros cúbicos. Ya veo por dónde vas. Legalmente, el Estado no puede invertir 2 veces en el mismo punto para el mismo fin. Por lo tanto, al ejecutar la pequeña obra, se bloquea la posibilidad de construir la gran obra necesaria en el futuro. Es una condena. Claro. Se sacrifica el potencial hídrico de toda una cuenca por una solución marginal y de corto plazo. Es increíble. Esto me hace pensar en la analogía del principio, la del banco. Es como si por aceptar una pequeña donación de $20, renunciaras para siempre a la posibilidad de abrir una cuenta de ahorros millonaria en ese mismo lugar. Es la metáfora perfecta. Estás hipotecando el futuro por una ganancia mínima hoy. Exacto. Y a ese efecto bloqueo se suma un problema de eficiencia física. Las cochas, al ser pequeñas, son poco profundas y tienen una gran superficie de agua expuesta al sol. Mucha evaporación. Muchísima. En las zonas altoandinas con una radiación solar altísima, las tasas de evaporación son enormes. Se pierde un porcentaje muy significativo del agua almacenada. Los embalses grandes, al ser profundos, minimizan esa relación superficie-volumen. Son más eficientes. Infinitamente más eficientes. La pérdida por evaporación es mucho menor. O sea que es un doble problema. No solo almacenan menos agua, sino que además la poca que almacenan la pierden más fácilmente. Es una doble ineficiencia. Ok, entonces, si las microintervenciones son una trampa, ¿cuál es el camino a seguir según este análisis? ¿Debe proponer una alternativa? Sí, propone un cambio total de paradigma, que se basa en la gestión integrada de recursos hídricos. Y para demostrarlo, compara las cochas con los grandes embalses a través de las 5 líneas de acción de la seguridad hídrica. La comparación es demoledora. A ver, primero, agua para las personas.
Las cochas tienen un impacto local muy reducido, para unas pocas familias. Los grandes embalses garantizan el abastecimiento masivo para ciudades enteras durante todo el año. Claro, la diferencia entre abastecer un caserío y una metrópoli. Segundo, agua para la naturaleza. Aquí también hay una diferencia clave. Las cochas logran una recarga puntual del acuífero local, lo cual es bueno, pero limitado. Los grandes embalses permiten gestionar los caudales ecológicos a nivel de toda la cuenca, asegurando la vida en los ríos aguas abajo durante la temporada seca, algo que las cochas no pueden hacer. Es otra escala. Tercero, agua para la producción. Las cochas apoyan una agricultura de subsistencia, familiar. Los grandes embalses son el soporte de la seguridad alimentaria nacional y de la agroexportación, que mueven la economía y necesitan un riego garantizado y predecible. Y me imagino que en la gestión de riesgos la diferencia es aún mayor, especialmente con el cambio climático. Ahí es donde la diferencia es crítica. La cuarta línea es gestión del riesgo. Las cochas tienen una capacidad casi nula para controlar inundaciones, o para laminar las avenidas, que es el término técnico para reducir los picos de las crecidas. Los grandes embalses son infraestructura crítica diseñada precisamente para eso. Retener esos picos y liberar el agua de forma controlada, salvando vidas e infraestructura aguas abajo. Y la quinta. Y finalmente la quinta línea, gobernanza. Ya lo mencionamos. Las cochas, bajo el esquema actual, son intervenciones reactivas que pueden bloquear el futuro. Los grandes embalses responden a una planificación de largo plazo, a lo que el autor llama una visión de ingeniería eterna. Lo que es fascinante es que el informe argumenta que esta visión de ingeniería eterna no es algo ajeno o una idea importada. De hecho, sostiene que ya existía en la región, ¿no es así? Mira hacia el pasado. Sí, y esa es quizá la reflexión más potente. Esta idea de grandes obras, de pensar a escala de cuenca y a largo plazo, no es nueva. Ya estaba aquí. El informe menciona la ingeniería visionaria de los ancestros, que diseñaron y construyeron soluciones de gran escala y duraderas. Pone como ejemplo las presas altoandinas en la Cordillera Negra de Ancas, obras preincas que siguen operativas o que son la base de sistemas modernos. ¿Y qué sabemos de esas presas ancestrales? ¿Cómo funcionaban sin la tecnología actual? Suena casi increíble que tuvieran esa visión de largo plazo sin los modelos climáticos y los satélites que tenemos hoy. Es la gran contradicción, ¿no? Tenían un conocimiento profundo del territorio, de la hidrología y, sobre todo, una visión de permanencia. Pensaban en soluciones para sus hijos, sus nietos y más allá. Pensaban a futuro. A muy futuro. Hoy, con toda la tecnología a nuestra disposición, la respuesta del Estado ha sido retroceder hacia soluciones atomizadas, de corto plazo, casi de subsistencia. Es como si hubiéramos perdido la ambición técnica. Y la responsabilidad intergeneracional que ellos sí tuvieron. Ahora, es importante aclarar que la propuesta del autor no es dinamitar todas las cochas y reemplazarlas con megapresas. No es un todo o nada, ¿cierto? En absoluto. La propuesta es integradora y sobre todo racional. Busca redefinir los roles. Ok. Propone que la población organizada, con la asesoría técnica de programas como Sierra Azul, continúe construyendo las cochas pequeñas, porque sí tienen un valor a nivel local, para el consumo local y el ganado. Pero, al mismo tiempo, que una entidad como Sierra Azul se transforme en un ente ejecutor de presas altoandinas de mediana capacidad, en el rango de 1 a 80 millones de metros cúbicos. Esas son las obras que realmente mueven la aguja de la seguridad hídrica de un valle o una región. Y supongo la clave es que estas presas medianas y grandes se basen en estudios hidrológicos serios que identifiquen los lugares óptimos para no caer en el efecto bloqueo. Esa es la condición fundamental. Se trata de pasar de una política reactiva y de pequeña escala a una proactiva, planificada y con visión de futuro, combinando lo mejor de los dos mundos: la participación comunitaria para las soluciones locales y la alta ingeniería del Estado para las soluciones estratégicas. Entonces, si tratamos de resumir, ¿qué significa todo esto? Que el debate sobre la bancarrota hídrica no debería centrarse en si llueve más o menos o en culpar al cambio climático. No. El recurso, el agua, está ahí, cae del cielo cada año. La verdadera discusión, según este análisis, es sobre la falta de una política audaz y técnicamente sólida para almacenarla y gestionarla. Precisamente. Por eso el informe concluye con un llamado a la acción muy directo. Es imperativo, dice, que el Colegio de Ingenieros,
la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reevalúen estas políticas. Tienen que sentarse a conversar. Refuerza la idea de que esta crisis no se soluciona con paliativos. No se apaga un incendio forestal con más baldes. Se soluciona, y cito textualmente, con una ingeniería que vuelva a ser visionaria, técnica y, sobre todo, responsable con las generaciones futuras. Es un cierre contundente. El análisis nos deja con una idea muy clara. La inacción, o peor aún, la acción a una escala equivocada, tiene un costo enorme que no siempre vemos de inmediato. Un costo que pagaremos todos. Porque sin seguridad hídrica no hay seguridad alimentaria, no hay desarrollo económico sostenible y aumenta exponencialmente nuestra vulnerabilidad frente a los desastres que cada vez serán más frecuentes y extremos. La decisión es ahora. Lluvias son cada vez más extremas y los periodos de sequía más largos. ¿Cuál es el verdadero riesgo? ¿Apostar por una infraestructura de gran escala con todos sus desafíos técnicos y financieros? ¿O persistir en soluciones pequeñas, que como hemos visto pueden bloquear el futuro y en última instancia significar la renuncia a la oportunidad de garantizar el agua para las próximas generaciones?